Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, maestra Loida. Aquí estamos otra vez. Qué bueno. Un gusto verla nuevamente. Sí, igualmente. Vamos a dar unos 2 minutitos en lo que Sí, se conectan. llegan los demás. Saludos, aquí de Guadalajara. Bendiciones, buenas Voy a tardes. desaparecer 5 minutos, tengo paciente y ahorita me meto, pero estoy escuchando la clase. Ah, muy bien. Entonces, las clases ahora. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Ahí están entrando algunos alumnos. Muy bien. Bueno, pues Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar ya esta semana que terminó, pues hablamos sobre el grupo infantil y vamos a hablar ahora sobre el grupo de adolescentes, el que de pronto representa complicación o desafíos para muchos. Bueno, siguen entrando. Ahí está. Muy bien. Vamos a hablar entonces esta tarde sobre la adolescencia o sobre el grupo de adolescentes. Y entonces, pues vamos a empezar por definirlos. ¿En base a qué se define la adolescencia? ¿Cómo podemos ubicarla o cómo la definimos? Los escucho. ¿Quiénes son los adolescentes? Yo, maestra. A ver. Los adolescentes es un grupo bueno, todavía se pueden considerar niños, pero a la vez tampoco son jóvenes, están como en el intermedio. Entonces, regularmente entran a la adolescencia de los 11 a los 13 años. Por ahí está el periodo de lo que es un adolescente. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien Gracias. más? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es la adolescencia? ¿Sí están aquí o se fueron a pasear? ¿Alguna idea? Profe, para mí la adolescencia es la etapa que está entre la niñez y la juventud. Esa etapa de desarrollo, pienso yo.
Ok, etapa de desarrollo entre la niñez y la juventud, muy bien. Esa es otra forma de describir a la adolescencia. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿En base a qué la definimos? Buenas tardes, maestra. ¿Sí? En base a cambios, creo, ¿no? Es una etapa donde hay cambios, pues, en todos los sentidos, físicos, mentales. Empieza una etapa de cambios para crecimiento, ¿no? En este caso. Ok, gracias. Una etapa de cambios físicos, emocionales, sociales, etcétera, para el crecimiento. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Saludos, maestra. Saludos, Amos. Sí, de acuerdo a lo que vimos en la tarea, es que es una etapa de transición, pero también es una etapa de adaptación. Es una etapa donde hay, la identidad necesita reforzarse. Entonces, conforme a lo que vimos en las copias, la adolescencia pues tiene muchos cambios hormonales, cambios en la mentalidad del adolescente, cambios físicos, biológicos. Entonces hay una serie de cambios, no solamente físicos, sino en todo, así que en todo lo que es el adolescente en sí. Okay. Saludos. Muy bien, gracias. Bueno, pues aquí tenemos a los adolescentes, uno de los periodos que de pronto representa ciertas dificultades a la hora de tratar de definirlos. Cuesta un poquito. De entrada, cuando empezamos a oír, dice el hermano José Elías, pues es un grupo de, se puede decir niños, pero pues también todavía no son jóvenes y entonces ya después más fácil, dijo Carlos, el periodo entre la niñez y la juventud. Y entonces ese periodo extraño y raro que uno no sabe ni qué es, bueno, es parte de la definición y como luego ya nos mencionaba ahorita Amos, el tema de la identidad y entonces ahí está, ¿no? Es niño, es adulto, es joven, no es ninguna de esas dos, entonces simplemente lo dejamos como el periodo entre la niñez y la juventud. Y entonces se están afirmando una serie de rasgos para llegar a la identidad, a formar realmente la identidad. Y pues obviamente también influyen todos esos cambios que los jovencitos experimentan durante este periodo. Entonces, la definición de la adolescencia va a depender de la perspectiva desde la cual nosotros la estemos mirando. Y entonces hay una gran variedad de perspectivas o desde muchas líneas que nosotros podemos evaluar o mirar a la adolescencia. Y solamente como ejemplo, aquí tenemos la perspectiva biológica que nos define la adolescencia como el tiempo entre el comienzo de la pubertad y cuando se completa el crecimiento de los huesos o la parte física y que mayormente es donde nosotros o es lo que más se evidencia los cambios físicos y es donde es más fácil aparentemente de ubicar y entonces hablamos de la adolescencia en función de esos cambios físicos. Luego, desde la perspectiva sociológica, pues se define en términos de cómo piensan y cómo se sienten los adolescentes acerca de sí mismos. Y aquí es donde empiezan las dificultades, porque de pronto vamos a tener un niño de 10 años, de 11 años, que no quiere que le digan niño, porque él ya se siente grande, ¿sí? Pero luego al rato podemos tener a uno de 15, 16, donde no quiere que lo traten como grande porque dice, yo todavía soy niño. Entonces, yo recuerdo uno de mis hermanos cuando le decían el joven y le decían su nombre, joven fulanito, él decía, no soy joven. Entonces mi papá le decía, bueno, pues el señor, tampoco señor. El niño, pues, no. Entonces, ¿qué eres? Si no eres niño, no eres joven, no eres señor, soy morro, decía él. Que es una forma de hablarle a los jóvenes, ¿no? Y entonces decía él, soy un morro, decía. Y entonces era parte de
de esa identidad, de querer encontrar ese lugar y decir, no encajo en ninguna de las otras, entonces pues me quedo ahí en una posición un poquito informal, tratando de decir, estoy en esa búsqueda, en esa lucha por encontrarme a mí mismo. Y luego desde la perspectiva social, dice, se define en términos del papel que el adolescente juega en una sociedad más grande. Niño ni adulto, sino en medio, como dijo Carlos, ¿verdad? Entonces, la etapa entre la niñez y la juventud, ahí está en medio. El adolescente es el que está en medio, el que está todavía dejando la niñez, queriendo llegar a la juventud o a la edad adulta, y entonces está en ese puente. Desde un punto de vista legal, pues ya se considera el término de la adolescencia al llegar a la edad adulta, y dependiendo del país en el que esté, pues va a ser a los 18, va a ser a los 21 años, dependiendo, ¿no? Cuando ya tiene la facultad para entonces ejercer el voto, para tomar decisiones, para hacerse responsable, etcétera. Y entonces definir la adolescencia, pues ¿por dónde la definimos? ¿En función de qué? De pronto tomamos en consideración también las etapas escolares y a veces ubicamos la adolescencia en el periodo de la secundaria. Y entonces, pero luego pasa también que alguien entra muy joven a la secundaria o un poquito más tarde. Algunos ya están en preparatoria, pero todavía no se sienten jóvenes, adultos. Y entonces el conflicto nos sigue llegando para tratar de definirlos y decir quiénes son. A nivel de iglesia, a veces no hallamos dónde ubicarlos y entonces, pues bueno, hay que pasen con los jóvenes cuando ya se sientan jóvenes y que si todavía se sienten niños, que sigan con los niños. Y preferimos a veces evitar ese periodo y no tenemos un tiempo de atención para ellos porque son muy ambiguos. Un día se podrán sentir niños y otro día se sienten jóvenes y al siguiente se vuelven a sentir niños. Entonces, ante todas esas dificultades, pues a veces pues que estén donde quieran. Ya una vez que se ubiquen, pues ya no va a haber tanto problema. Y terminamos desatendiendo un periodo que es de gran importancia. Precisamente como están en la definición de su identidad, están en la definición de su identidad en todos los sentidos. Y entonces, parte de esa definición de identidad también está su identidad en el área espiritual. Y si dejamos de atenderlos en el momento, ay, ya me emocioné demasiado, en el momento de la decisión, pues sea ahí la respuesta a la inquietud que de pronto muchos han tenido de por qué perdemos a muchos niños en la iglesia cuando llegan a la adolescencia. Y entonces nos damos cuenta que es un periodo en el que más necesitamos trabajar. Adolescencia, o la palabra adolescencia viene, o adolescente, viene de la raíz adolecere, que puede interpretarse o significar adolecer, ausencia de, imperfección o defecto, le falta algo, adolece de algo. Se puede tomar como sufrir o padecer. Entonces la palabra adolecer es algo, me falta algo, adolezco de algo. Y entonces puede ser también un sufrimiento, un padecimiento. Sin embargo, también podemos verlo como periodo de crecimiento y maduración. No necesariamente el que me falte algo como estar incompleto, sino como estar en ese proceso de crecimiento y de madurez. Adolezco de, pero no porque me esté haciendo falta, sino porque este es el tiempo en el que yo alcanzo mi desarrollo físico. Es el tiempo donde la madurez emocional empieza ya a cimentarse, a establecerse. El tiempo donde ya la madurez intelectual se está asentando, está tomando bases
y entonces voy a estar listo para tomar decisiones y hacerme responsable. Entonces, no adolecer en el sentido de que le falta algo, de que está incompleto, porque no es algo que depende de él, sino que es parte de su proceso, y entonces hablaríamos de ese adolecer como alguien que está completando su desarrollo, alguien que está en ese proceso de crecimiento y de maduración. La OMS, Organización Mundial de la Salud, ubica el periodo de la adolescencia entre los 10 y los 19 años. Y la Sociedad Americana de Salud del Adolescente la ubica entre los 10 y los 21 años. Y conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que este periodo se va extendiendo un poquito más. He venido trabajando en la educación, empecé muy joven en mi vida, tengo muchos años, no porque esté vieja de ninguna manera, sino porque empecé muy, muy joven. Y entonces, bueno, he vivido algunas generaciones, las he visto crecer y entonces, de pronto cuando veo el comportamiento de los más jóvenes, y porque sigo trabajando con algunos adolescentes todavía, a veces miro sus comportamientos y ya son, digo yo, muchachos de 19, 20, 21, 22, 23 años. Y luego cuando los veo digo, ay, o sea, actúa como niño. Y entonces de pronto siempre uno no se pone y dice, no, yo a su edad, yo era muy maduro, era muy madura. Y entonces, conforme pasan los años, uno como que también va perdiendo la capacidad de tolerancia y la paciencia, y entonces suele ser menos comprensivo con las generaciones más jóvenes. Y cuando yo veo que ya la impaciencia me quiere ganar, entonces trato de ser objetiva, me aíslo un poquito y me pongo a reflexionar en mi etapa cuando yo tuve esa edad. Y entonces yo he encontrado que estas nuevas generaciones de adolescentes y de jóvenes recién ingresando a la juventud, me he dado cuenta que hacen las mismas cosas que yo hice, cometen las mismas tonterías y los mismos errores que yo cometí. Y entonces me encuentro reflejada en ellos. La única diferencia que encuentro es que yo tenía menos edad cuando las hice, pero hice lo mismo. Entonces veo que las etapas como que se han ido ampliando un poquito. Y entonces de pronto están entrando muy rápido, pero luego se está alargando el periodo de la adolescencia o tardan más en salir de ella. Pero su manera de actuar y de vivir y de hablar y enfrentar las situaciones, pues me doy cuenta que yo hice lo mismo, y entonces es cuando digo, Loida, paciencia, y entonces tienen esperanza, van a madurar y van a ser hasta mejor que tú. Y entonces ahí es donde a veces encontramos una lucha, porque nosotros ya nos vemos del otro lado y a veces queremos que actúen como actuamos nosotros ahora. Y entonces es bien importante entender el tiempo que ellos están viviendo y que la etapa de la adolescencia pues no tiene o no es absolutamente o no tiene una relación directa con una edad, sino que hay toda una gran variedad de experiencias, de situaciones en las que ellos están trabajando hacia su maduración, hacia su crecimiento, y entonces pues hay que estar ahí para acompañarles y ayudarles a cruzar ese puente que nosotros ya cruzamos. O a lo mejor si nos ponemos a reflexionar bien, a veces vamos a encontrar que tenemos un pie por allá todavía que no se decide a terminar de cruzar, pero que podamos tener la paciencia, el amor y la empatía para acompañarles en este proceso de crecimiento y de maduración. Los cambios físicos, decíamos, son los más evidentes, y no vamos a hablar aquí de todos los cambios físicos que ya los conocemos, los hemos oído y los hemos experimentado, pero sí es importante resaltar y tener presente
que los cambios físicos tienen grandes repercusiones en el aspecto emocional del adolescente. Los cambios físicos tienen repercusiones también en lo espiritual. Los cambios físicos que ellos viven repercuten en todas las áreas de su vida. Y entonces hay una gran preocupación. Para nosotros, a lo mejor para algunos de nosotros puede ser muy fácil decirle, ay, no te preocupes, se te van a acabar esos granos de la cara. Ay, no te preocupes, porque luego el crecimiento se da medio raro, ¿verdad? No crecen de manera uniforme. Y a lo mejor a algunos de pronto los brazos les crecen mucho y se les ven largos, o las piernas bien largas, ¿no? Y eso los hace a veces también ser algo torpes. Y entonces uno los ve a veces correr y las piernas flaquitas y largas y como que se ven medio anormales. Y para ellos es un trauma muy grande. Ellos creen que así se van a quedar, ¿sí? Algunos nos quedamos con algunas de esas cosas, pero en términos generales, el cuerpo se va acomodando y uno va aprendiendo a funcionar con él. Pero para el adolescente eso es muy fuerte. Se compara mucho con otros y entonces él piensa que toda la vida se va a quedar así. Y luego atribuye, si le va mal en otros aspectos, él lo atribuye mucho a lo físico. La opinión que los demás tienen de él es muy fuerte. ¿Qué opinan sobre su cuerpo, sobre su imagen física? Entonces, esto es muy importante para él. Y entonces, para el adolescente es muy difícil lidiar con eso. Y qué importante es cuando vamos a ministrar a los adolescentes, no minimizar esta parte que es tan importante para ellos. Y que este aspecto pueda ser parte del trabajo que nosotros hagamos con ellos. Que podamos ser pacientes y comprensivos en esta área y entendamos cuán relevantes son los cambios físicos y la imagen física. Por eso mismo para ellos es tan fácil crear ídolos, prototipos, imitar, porque intentan tener una imagen física que compita con la sociedad, que compita con sus compañeros. Y entonces para nosotros puede parecer frívolo, para nosotros puede parecer poco importante, para nosotros puede parecer que eso no vale la pena, pero trabajar con adolescentes significa entender esa situación que es realmente importante y valiosa para ellos. Y luego, pues la parte emocional, ahí va a dar todo lo que ellos viven, va a dar a la parte emocional. Y entonces, una de las cosas que también es importante entender en lo emocional es que ellos viven las emociones al máximo. Las viven o las expresan de manera exagerada. Y entonces, también por eso es un periodo de riesgos, porque de pronto quieren vivir las emociones al máximo, se creen invencibles. Y entonces es un periodo de muchos riesgos porque pueden caer en adicciones muy fáciles, porque se arriesgan pensando que son de hule, que no les va a pasar nada. Entonces las emociones a veces se exageran y cambian de emociones de un momento a otro, de un instante a otro. Pueden ahorita estar llorando y a los segundos estar riendo a carcajadas y celebrando y luego vuelven a llorar o estar en depresión. Entonces pueden caer en esos desajustes. En cierto modo eso es normal, pero si estas exageraciones emocionales se prolongan, entonces sí hay que estar cerca de ellos para medir esto, porque entonces pueden resultar en problemas ya más serios, pueden resultar en crisis realmente importantes. Entonces, en el trabajo con el adolescente, la cercanía con él es sumamente importante. En esos cambios también que ellos viven en sus emociones, cambia la forma de expresar sus sentimientos. Y entonces de niños, ahí andan, ¿no? Detrás de uno, abrazados, besando, y ahí quieren estar. De pronto,
ya no me beses, ya no me abraces, menos en público, ¿no? A los papás a veces, aquí déjame en la esquina, ya no me dejes en la puerta de la secundaria, déjame en la esquina. Y entonces quiero llegar con mis amigos, ya como si les diera pena. Y a veces cuando trabajamos con ellos y que venimos trabajando desde la infancia o cuando se trata de padres, a veces les tomamos a mal esto. Y entonces queremos forzarlo a que ellos sigan expresando su afecto de la misma manera. Y entonces hay que darle su espacio y entender que ellos no manifiestan su afecto de la misma manera como lo hace un niño. Y entonces dejar que sea algo que nazca de ellos y que esto tiene mucho que ver también con la confianza que van ganando. El adolescente también tiende a centrarse en sí mismo. Solo cuentan ellos o solo se miran a ellos, lo que a ellos les pasa. Y entonces tienden mucho a reclamar, es que no me escuchas, es que no me ves, es que no me haces caso y se centran mucho en ellos. Y entonces hay dos temas aquí que surgen, dos situaciones que ellos viven, que es la audiencia imaginaria y la fábula personal. La audiencia imaginaria, ellos se sienten como en una plataforma y constantemente vigilados. Si ustedes tienen hijos o han tenido hijos o hermanitos de esta edad o alumnos, han trabajado con niños de esta edad, a veces que uno, no sé, ve aquí a la tienda a la esquina o ve con tal persona, ay no, es que luego cuando voy, salgo, todos se me quedan viendo. O en la escuela de pronto se retraen, es que siempre hablan de mí, yo veo que cuando yo paso, se platican, cuchichean, se dicen cosas al oído y hablan de mí, luego todos se ríen. Puede que sea cierto, pero en muchas ocasiones no es verdad. Entonces, cualquier mirada, ellos sienten que todo se concentra en ellos. O de pronto, es que solo a mí me regañas, ¿sí? Es que solo a mí me llamas la atención. Es que a mí me echas la culpa de todo. Y entonces lo magnifican, siempre todo se trata de ellos, especialmente cosas negativas, pues. Entonces, a mí me enjuicias, a mí me regañas, conmigo te enojas, a mí me llamas la atención, siempre me dices que estoy mal. Y entonces están muy cargados hacia esa parte porque se ven en el centro y muchas veces no necesariamente es por lo que los demás les dicen o lo negativo que los demás piensen o hagan contra ellos. Muchas veces tiene también esto relación muy directa con cómo ellos se sienten. Ellos mismos se desaprueban. Ellos mismos se sienten defraudados con ellos mismos. Se sienten que no dan el ancho. Ellos sienten que se equivocan constantemente. Y entonces es un juicio y una crítica que ellos se hacen y en lugar de decir, yo me siento incapaz, yo me siento incompetente, entonces culpan al otro. Es que no crees en mí, nunca me haces caso, no valoras lo que yo hago, es que yo no te importo, solo te importa mi hermano, solo te importa el otro alumno de la clase. Y entonces siempre se están viendo como la oveja negra, como el que le pasa todo lo malo. Y entonces es parte de su desarrollo, de su crecimiento. Es importante afirmarlos y ayudarles a creer en ellos mismos. Es importante cuidar nuestras actitudes y nuestras reacciones hacia ellos, porque también en esa inconformidad personal, de pronto también tienden a llamar mucho la atención y nosotros ahí estamos. ¿A quién regañamos más? Pues al alumno más inquieto. Y como les decía con los niños, de pronto ese más inquieto, ese que nos causa más conflicto, es el que más grita nuestra atención y nuestra aprobación. Es el que más grita que lo miremos y que lo ayudemos. Es el que más grita que estemos con él. Y entonces,
cuidar nuestra relación con él, afirmándolo, motivándolo, corrigiéndolo también, estableciéndole límites también, pero dándole confianza en sí mismo. El otro tema de la fábula personal: siente que su experiencia es única y que nunca nadie ha sido tan bueno o tan malo como él. Y entonces, por un lado, podemos tener al que piensa que es el más feo de todos. Es que yo soy el más feo, no hay otro más feo que yo. Pero también está el otro, el que cree que es el más guapo del universo y que nadie más puede ser tan guapo como él. Y entonces se dan esos dos extremos, crean una historia. Y entonces pueden creerse el cantante más famoso con la voz más melodiosa y uno lo oye y dice, ay Dios, todavía le falta mucho. Se puede creer el más inteligente del mundo y entonces se frustra cuando no logra las cosas. ¿Por qué si soy el más inteligente? Y entonces busca maneras de mantener ese estatus, ese nivel, esa imagen, pero es parte de sus mismas frustraciones. Entonces, se ubican en esa fábula personal. Cuando viven una experiencia difícil, también pueden llegar a sentirse tan derrotados que nunca, creen que nunca van a salir de ahí. Y entonces por eso las relaciones de noviazgo que se dan entre adolescentes a veces son así muy dramáticas. Cuando terminan así, ya no voy a querer a nadie, ya nunca me voy a enamorar, es el amor de mi vida y ya me voy a quedar a vestir santos o a forrar Biblias. Y entonces se vuelve así toda una tragedia por su fábula personal. Y entonces se cierran a nuevas opciones y creen que el mundo se acabó y que nunca van a poder superar esa situación. Entonces, ante una relación de noviazgo fallida, pasaron una vergüenza, una humillación en público, entonces esas cosas los afectan mucho. O a lo mejor para nosotros no es tan grave, pero para ellos fue la humillación más grande y nunca más van a levantar la cara. Cometer una falta en ese periodo puede llevarlos también a pensar que ya no hay perdón para ellos. Entonces, debemos estar alerta ante estas situaciones emocionales que vive el adolescente para entonces poder contribuir a su desarrollo, a su afirmación, a su establecimiento. Entendiendo que todo esto forma parte de el establecimiento de una identidad. ¿Quién soy yo? Y entonces todos estos elementos les van a dar a afirmar su identidad. Se viven también cambios mentales, se da el desarrollo del pensamiento lógico. Y entonces aquí es donde ya no necesitan ver los objetos para saber que existen, para describirlos. Ellos pueden saber que algo va a pasar, aunque no lo vean, aunque no tengan aquí los hechos, por el uso de la lógica. Entonces ya el desarrollo mental adquiere un gran desarrollo, una gran amplitud. Por eso mismo también la capacidad de análisis, de crítica, de juicio se desarrolla mucho. Y esta es otra de las áreas que causa mucho temor a los líderes, a los maestros, a los padres de familia, porque entonces pues nos vamos a dar cuenta que ya no podemos tapar el sol con un dedo, porque el adolescente empieza a enjuiciarnos, porque el adolescente empieza a señalar nuestros propios errores. Y entonces nosotros les llamamos la atención y cuando nosotros fallamos, él va a decir, ¿y a ti quién te llama la atención? Entonces, ¿y a ti quién te dice que estás mal? Entonces ellos empiezan a cuestionar. Damos una orden y entonces ahora va a decir, pero tú nunca lo haces. Y entonces empiezan ellos a confrontar. Es parte de ese desarrollo mental que está teniendo. Nosotros, y sobre todo como padres, lo interpretamos inmediatamente como falta de respeto. Y entonces imponemos o queremos imponernos y no resolvemos nada.
Y entonces lo único que hacemos es crear un distanciamiento. Como líderes de adolescentes, como maestros, también suele ocurrirnos. Ellos empiezan a cuestionar y entonces ellos nos van a observar. Y entonces cuando algo no les parezca o cuando nosotros demandemos algo de ellos, pero no lo vivamos nosotros, algunos nos los van a decir, otros simplemente se van a alejar, ya no creen en nosotros, cuestionan la autoridad, incluso la de Dios, pero ese cuestionar no es necesariamente en un sentido negativo. Ese cuestionar no es necesariamente en un plan de confrontación o de rebeldía. Se vuelve rebeldía cuando nosotros no sabemos responder a esta confrontación. Y entonces cuando ellos cuestionan, por ejemplo, a Dios, y nosotros simplemente le decimos, no te atrevas a decir eso porque te puede castigar, te puede ir muy mal, y no seas rebelde y obedece a Dios, y yo siempre te enseñé a amar a Dios. Eso no ayuda. Y entonces es parte de estos cambios mentales donde ellos van a empezar a analizar, a ver, ¿y esto cómo es? ¿Y esto por qué es? Y entonces hay que orientarlos y enseñarlos a usar esa capacidad de análisis, de crítica, de juicio de la manera correcta. No tener miedo a en algunas ocasiones decirle, no sé qué responderte. Entonces, de pronto hay adolescentes o ha habido adolescentes que me hacen preguntas que definitivamente en relación a Dios, que no hay una respuesta. Y entonces, para mí ha sido más honesto decirles, no tengo una respuesta para eso. Y esto entra en el campo de la fe. Y quien me ha dado ese convencimiento a mi corazón es Dios. Y en mi búsqueda de Dios, yo le he pedido a Dios que Él trabaje en mi corazón y me lleve ese convencimiento. Entonces, lo único que puedo invitarte es a buscar esa respuesta en Dios, que Dios, mantente abierto, que Dios hable a tu corazón, a que Dios te dé una palabra. Y he visto muchos más resultados que cuando trato de defender a Dios, cuando trato de convencerlos de que no piense nada en contra de Dios y a querer darle argumentos donde en ocasiones no hay. He visto más resultados cuando les digo, atrévete a entrar al campo de la fe y dejar que sea Dios el que te convenza. Entonces, es parte de ese desarrollo mental que ellos están teniendo. Y este desarrollo mental tiene relación también con el desarrollo físico, porque la corteza cerebral empieza ya también a alcanzar, está en su última etapa de desarrollo, y entonces es donde empieza a tener estas habilidades. Va a ser alrededor de los 25, 30 años cuando se completa esta maduración de la corteza cerebral, especialmente en la parte frontal que tiene que ver con las decisiones. Y entonces lo que tengo aquí en el último inciso, dice, suelen ser muy críticos y con un alto sentido de justicia y de equidad. Vamos a encontrar que ellos van a querer, normalmente están hablando de la justicia y de la equidad. Es que no es justo, es que se debe hacer así, es que ¿por qué hicieron? Pero siempre defienden esto o mayormente en relación a las acciones que otros hacen. Pero luego vamos a mirarlos a ellos que no son muy congruentes en lo que dicen. Y entonces están en ese trabajo donde la corteza cerebral está llegando a ese desarrollo, pero hasta que se completa totalmente ese desarrollo es cuando la capacidad de juicio, de decisión, del bien, del mal, entonces está ya con más facultades y sentido de responsabilidad. Entonces, por eso es que de pronto son incongruentes. Entonces, hay una relación en lo que es los aspectos físicos, emocionales y mentales. Y el que haya una persona ahí que pueda ganarse su confianza es vital. Una de las características significativas de la adolescencia es que los amigos adquieren
una relevancia sumamente importante. El grupo de amigos llegan a tener mucha más autoridad que la familia y que cualquier otra persona. Entonces, las relaciones de amistad se afirman, tienden a ser su círculo de amistad. Luego, las personas que ellos ven como autoridad las empiezan a cuestionar debido a este desarrollo mental. Y como les decía, a veces no necesariamente es porque quieran ser rebeldes, sino que ellos miran las incongruencias. Y entonces cuando ellos se encuentran una autoridad que es congruente, que vive lo que dice, entonces empieza a ganarse su confianza. Y entonces una autoridad que se gana la confianza de un adolescente porque vive lo que dice, se hace digna de ese grupo de amigos o se puede volver en ese amigo confiable. Y esa es la tarea más fuerte en el liderazgo con adolescentes. Poder ser personas congruentes, lo que decimos y lo que hacemos. Y no significa que no cometamos errores, pero cuando cometemos un error, el poder reconocer ese error, el poder pedir perdón si ofendimos a uno de ellos, el poder decir, perdón, me equivoqué, aunque soy un adulto y me esfuerzo todos los días, pero pues de pronto me equivoco y aquí estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Y entonces, cuando el adolescente me ve así, no soy la persona que se cree perfecta como los fariseos hipócritas, sino que soy una persona que todos los días se esfuerza por ser congruente. Y entonces el adolescente se abre y tiene la confianza. Y esa persona puede ganar esa amistad y puede ser un modelo a seguir muy valioso para el adolescente. Alguien que lo escucha y que no le tiene miedo a lo que él dice y cómo lo dice. Alguien que sabe mantenerse con serenidad ante algunas preguntas que pueden ser incómodas y que podamos responderle no con un sí, un no, no con una prohibición, no con un cállate, así lo tienes que hacer, sino alguien con quien puede dialogar, especialmente cuando entramos al campo de lo espiritual. El adolescente busca una fe con la que se pueda dialogar. El adolescente se empieza a dar cuenta y muchos de ellos lo han vivido en carne propia. Probablemente papás que se dicen ser cristianos y no viven la vida cristiana. Papás que en la iglesia cantan, aplauden y oran y predican, pero que en la casa se tiran con todo. Y el adolescente va a empezar a cuestionar eso y va a decir, o sea, ¿para qué voy a ser cristiano? El adolescente mira el mundo a su alrededor y entonces va a decir, ¿por qué Dios permite que pase eso? Entonces, ¿dónde está Dios? El adolescente ha vivido en carne propia situaciones injustas y él va a cuestionar a Dios por qué vivió lo que vivió. Y entonces, si él va a desarrollar y va a tener una fe, quiere una fe con un Dios con el que pueda hablar, un Dios al que le pueda decir lo que siente. Y nosotros como líderes, como pastores, como maestros, como mentores o padres de adolescentes, representamos esa imagen. Estamos ahí para hacer accesible a él la voz de Dios. Y entonces poder decirle y poder responder o ayudarle aún en esas cosas en las que no hay una respuesta, pero que él sepa que Dios no se va a ofender cuando él exponga sus emociones, sus crisis, sus frustraciones. Necesitan una fe congruente con la realidad que les rodea.
Hay un mundo allá afuera que les está dando mucha información negativa, desviada, pero que los tiene informados de todo. Hay un mundo allá afuera que les está dando datos, les está poniendo en las manos un mundo de información. Y desde la vida cristiana, ¿qué información le estamos dando nosotros? Muchas veces nos quedamos muy cortos, muy pobres. Y entonces, ante toda la información que el mundo les ofrece, pues ellos terminan diciendo, pues entonces aquello es la verdad. Entonces, ellos necesitan una fe que les dé respuestas o les ayude a entender la realidad que están viviendo. Si van a creer, ellos quieren creer por convicción, no por imposición, sino porque en ese uso, en ese desarrollo mental, han llegado a esa conclusión, han entendido, han comprendido, han captado ese mensaje. Y entonces, obviamente, pues Dios es el que va a convencer su corazón, el Espíritu Santo es el que convence. Y poder guiar al adolescente a esa búsqueda del Espíritu donde pueda así ser convencido. Hay un autor, Fowler, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, cristiano, que tomando los formatos de las etapas de desarrollo de otros autores, él hizo una presentación de lo que él consideró el desarrollo de la fe, cómo se da la fe en las diferentes etapas de desarrollo. Y entonces él dice, en la infancia hay una fe no diferenciada, que serían los primeros 3 años de vida del niño. Una fe no diferenciada. Y entonces dice que el niño no tiene claro el concepto de fe, pero dice la confianza, amor, esperanza o bien las amenazas que viva, le provee los recursos para entonces desarrollar esa confianza o esa fe. Entonces, un niño que sus primeros 3 años es amado, es protegido en la familia, en la iglesia, es cuidado, siente que las personas a su alrededor son buenas, lo apoyan, lo cuidan, le da la base para su fe. Pero un niño que los primeros 3 años es maltratado, es abandonado, es golpeado, es ignorado, desconfía de las personas a su alrededor, vive con miedo. Entonces ese niño le cuesta sentar bases firmes para una fe. Y entonces la importancia de en esos 3 primeros años, el niño no entiende el concepto de Dios, pero entiende del amor que le pueden dar las personas a su alrededor, el cuidado, la seguridad y la confianza. Luego viene el niño en etapa preescolar, de los 3 a los 5 o 6 años. Es una fe intuitiva y proyectiva. Posee una fe llena de fantasías. Como imitador puede ser fuertemente influenciado por la fe de los modelos. Entonces el niño empieza a imitar. Y entonces, si el niño admira a su maestro de escuela dominical, en su casa juega y dice que él es el maestro, que ella es la maestra. En la iglesia ve que aplauden y aplauden, levanta las manos, ora, lee la Biblia, hace lo que otros hacen. Entonces, no entiende todavía del todo, pero si le dicen vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, él lo repite, lo hace, lo vive, es parte de, como una imitación, pero ya está, y si tuvo la primera parte, ese apego, ese amor, ese cuidado, y luego tiene modelos que imitar, entonces va avanzando en su desarrollo de fe. Luego en la etapa escolar, una fe humana mítica literal, adopta por sí mismo cuentos, creencias, tradiciones que interpreta como propias de su comunidad.
Y el niño empieza a vivir las historias bíblicas, los testimonios, empieza entonces a hacer propios, empieza también a vivir o puede vivir experiencias de fe ya propias al identificarse. Entonces, hay una sanidad, él está enfermo, bueno, yo leí en la Biblia o en la clase me dijeron, y entonces si alguien está ahí, lo guía en la oración, puede orar, puede empezar a experimentar, forma parte de esas historias. Y luego llega la adolescencia, que es la etapa que nos corresponde en este momento, una fe humana sintética convencional. Aquí necesita una fe coherente ante el pluralismo que le rodea, y esta debe proveerle una base para la identidad y perspectiva. Entonces, el adolescente necesita una fe que le dé respuestas a todo eso que está viendo. Pues si creció en el ambiente cristiano, yo vengo oyendo de esto y me dicen que Dios, pero luego yo veo otras formas de fe. ¿Por qué debo creer que la mía es la verdadera y no otras? ¿Por qué debo creer que la mía es la única y no otras? O si de pronto no creció en el cristianismo o en el cristianismo, pero no en un encuentro con Dios, cuando nosotros los evangelizamos, entonces él necesita respuestas. ¿Por qué tengo que creer lo que tú me dices? Y entonces estar listos para dar respuesta o guiarlos en la búsqueda de esas respuestas. Y cómo entonces esta fe puede ayudarles o llevarlos en esa afirmación de la identidad a través de esta fe. Nuestros adolescentes en este momento están recibiendo mucha información de ideología de género, mucha información sobre la legalización del aborto, y a ellos les parece muy lógica y muy razonables los argumentos que escuchan. ¿Qué les estamos diciendo nosotros? ¿Qué bases les estamos dando para responder a esa problemática que ahorita, en un momento en el que ellos están por tomar decisiones? Entonces, tenemos ahí un tiempo que les decía al principio, a veces no les damos la atención. Necesitamos estar ahí para acompañarles y ayudarles a encontrar respuestas. Y bueno, ya están ahí las otras etapas de cómo se va desarrollando la fe en la joven adulto, empieza a asumir compromisos sobre creencias ya con más madurez. En la edad mediana ya se hacen reflexiones, evaluaciones, se afirman convicciones. Y la última etapa, dice Fowler, bueno, esta casi nadie llega hasta ahí, solo los iluminados como Jesús, dice, son los que llegan hasta ahí. Entonces, me fui de paso hasta el final, ya quiero terminar. Ningún esquema de desarrollo nos va a describir plenamente al adolescente. Entonces, los adolescentes o el periodo de la adolescencia es muy variado. Y entonces no hay un patrón donde los vamos a meter. Más bien es un proceso que se da por un periodo de tiempo y ellos van avanzando. Y entonces cada quien va a avanzar a su propio ritmo, incluso en el aspecto físico. No alcanzan los cambios físicos al mismo tiempo. Y entonces unos empiezan a los 10, otros a los 12, a los 15, varía de los niños a las niñas, varía incluso hasta el contexto geográfico, puede influir en esas variaciones. Entonces, no hay un patrón fijo. Sin embargo, todos van a vivir cambios físicos, cambios emocionales, cambios sociales, cambios espirituales. Y entonces necesitan alguien de confianza que pueda ayudarles a cruzar ese periodo, esos periodos. Se habla también de 3 etapas en la adolescencia, la etapa inicial de los 10 a los 13, que se caracteriza mayormente por los cambios puberales, y entonces eso va a ser lo evidente
en los cambios que viven los niños y las niñas. Luego la adolescencia media de los 14 a los 17, que se caracteriza por los conflictos familiares, ahora que el grupo, que los amigos empiezan a tener mayor relevancia, y es también donde mayormente se da la conducta de riesgo. Varía dependiendo de los contextos en los que el adolescente se ha desarrollado, y entonces ese momento en el que ya empieza a correrse riesgos, el asunto de las adicciones, por ejemplo, entrar en conductas de cambios así bruscos, entonces va a depender del contexto de cada adolescente. Y la adolescencia tardía de los 18 a los 21, que se caracteriza ya por la reaceptación de los valores paternos, religiosos, se asumen las tareas y las responsabilidades propias de la madurez. Y entonces, pues tenemos ahí diferentes etapas y cuán importante es estar ahí en cada uno de estos momentos. Los rangos de edad pueden variar. Y por último, los objetivos psicosociales y las áreas donde es importante trabajar y ministrar al adolescente. Ellos necesitan definir el sentido de identidad. Y entonces aquí van a tomar decisiones muy importantes y hay que estar ahí para ayudarles a esclarecer cuál es su identidad. También ellos deben ganar independencia, volverse en personas adultas, responsables, comprometidas, asumir lo que les corresponde, asumir sus tareas, sus compromisos, y entonces algunos se quedan ahí como suspendidos o alargan el periodo por miedos, por inseguridades, y entonces poder estar ahí para ayudarles a ir avanzando poco a poco en esta área. Aquí es donde establecen también relaciones significativas. Un buen maestro, un buen líder, un buen consejero, un buen pastor que logre llegar al corazón del adolescente y ser parte de estas relaciones significativas, guiarles en formar grupos de amistad significativo con otros que puedan tener los mismos principios, los mismos valores, los mismos deseos, sobre todo en lo espiritual, será muy importante. También el cultivar valores sanos, el poder orientarles en establecer valores eternos que les ayuden a cimentar realmente su vida en bases firmes. Y luego descubrir o reforzar la vocación, el sentido de su vida y, por qué no, también una área de ministerio y de servicio a Dios desde sus primeros años. También será muy importante para empezar a visualizarse en el futuro, en lo que ellos van a hacer y van a dedicarse por el resto de sus vidas. Y entonces estas son algunas de las áreas donde ellos deben desarrollarse, donde deben lograr objetivos que deben lograr y que podemos entonces también trabajar con ellos y a través de la administración, de la palabra, llevarlos y orientarlos a alcanzar ese desarrollo y sobre todo que afirmen su identidad en Cristo, su identidad como hijos de Dios. Muy bien, con esto terminamos entonces nuestro tema y por lo que oí ya empezaron o ya leyeron, por ahí algunos ya hasta hicieron el trabajo, aunque es el que corre a partir de ahora, es el que tiene que ver con adolescencia. Y entonces no sé si hubiera alguna pregunta o comentario, nos queda medio minuto. Sí. Sí. Adelante, Ángel. Sí, respecto a la actividad anterior, realicé el proyecto como tal, pero no se ha implementado porque, bueno, en la iglesia ya tiene un calendario por ahora de actividades. Sin embargo, bueno, comento esto porque se tiene que mandar evidencia de que se esté haciendo y fotos. Entonces, sí, esa es una pequeña limitante que tengo, pero ya se ha hecha la publicidad, porque pensé en un video, imágenes y varias cosas ahí para hacer la invitación de una manera dinámica y que la iglesia pueda participar.
Ok, sí, hay que aplicarlo. Por eso les dije, si de pronto no hay espacio en la iglesia, ya hay una programación, ustedes no son el pastor, por eso les dije, pues si con su familia lo pueden hacer, háganlo con su familia en su casa. Si con otro amigo, júntense 2, 3 amigos, o si trabajan ustedes con un departamento, son líderes de varones, de mujeres, de jóvenes, pues háganlo ahí. Entonces, les di la opción para que no tuvieran ese conflicto. Pues yo no les pedí así, tienen que hacerlo con toda la iglesia, porque no, pues no todos están en posición. Los que son pastores no tendrían mayor problema, pero sí hay que aplicarlo, hay que buscar la manera y hay que aplicarlo. Entonces, si no puedes hacerlo en la iglesia, hazle ajustes y aplícalo en otra dimensión. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario de las tareas, de la clase de hoy? ¿Algo? ¿Nadie? Muy bien, pues si no hay ningún comentario ni nada más, entonces nos vemos en nuestra clase dentro de 15 días y pues ya ahí estaré checando sus trabajos, sus tareas. Ahí vamos, ya saben. Poco a poquito se las voy revisando y haciendo los comentarios. Los que no pudieron estar en la clase en este día, pues espero los resúmenes ahí en plataforma también o por donde puedan. Dios les bendiga, muchas gracias, nos vemos. Gracias, maestra. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Bye. Dios les bendiga, compañeros. Dios les bendiga.